Hola, muy buen día. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer este video analizando otro artículo, otra investigación que tiene como base la metodología basada en diseño para, pues bueno, entender un poco más la estructura eh, de esta metodología enfocada más a la mejora de la práctica, al diseño de intervenciones pues desde la investigación y pues bueno, ahora más centrado a lo que es el tema de pensamiento computacional en el aula de primaria. Y bueno, para esto vamos a hacer la lectura eh, crítica de, esta, de esta investigación de el autor José Manuel Sáez López, de Marcos Román González y Esteban Vázquez Cano. Por fines prácticos vamos a ocupar mucho más a Sáez López y a Vázquez Cano, porque bueno, al final vamos a comparar tres artículos que surgen a partir de esta investigación que hacen en aulas de primaria en España. Y bueno, por eso es que vamos a ver un poco más sobre estos dos autores. Primeramente, vamos a ver a los autores dentro de Google Escolar. Este José Manuel Sáez López es un profesor investigador dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Él se basa mucho en la cuestión de la tecnología dentro del aula. De hecho, él, por ejemplo, él es profesor de la UNED, pero también es maestro de primaria, lo cual lo vincula directamente con las aulas y lo que hace que sus investigaciones estén centradas en la aplicación, sobre todo en este ámbito, ¿no? Por eso me resulta muy importante sus aportes, porque bueno, el área de investigación de un servidor, pues bueno, también tiene que ver con aulas en primaria y sobre la tecnología. Entonces, bueno, Sáez López tiene bastantes investigaciones desde hace pues prácticamente 10 años o más. Aquí Google Académico me da 200 aportes. Y bueno, la mayoría de ellos están centrados sobre todo en la cuestión del uso de la tecnología en educación primaria, la robótica educativa. Tenemos artículos, por ejemplo, de realidad aumentada, este, conferencias interactivas, Scratch y robótica y pensamiento computacional, hardware y software adaptado para alumnos con discapacidad, programación visual por bloques, investigación educativa, fundamentos teóricos, que también, bueno, él es autor de varios libros de metodologías de la investigación, sobre todo centrados en investigación educativa. Y bueno, dentro de estos tantos investigaciones, seleccioné por el tema de interés personal, pues el cómo se está desarrollando un proyecto del desarrollo de pensamiento computacional utilizando programación por bloques que bueno, hay muchas aplicaciones en donde se puede trabajar aplicación por bloques, pero una de las más utilizadas pues bueno es el entorno de Scratch. Y bueno, vamos a ver a Ramón Cosar. Ramón Cosar es también de la UNED, pero él está dentro de la área de las ciencias sociales. ¿Por qué se utiliza mucho? Bueno, voy a utilizar a Cosar aquí. Pues bueno, prácticamente él es el que le aporta la parte disciplinar al proyecto de SAES, porque la investigación que se hace tiene que ver con la didáctica de las ciencias sociales, que tiene que ver con la historia, la cultura y el arte. Entonces, por eso es que Cosar Gutiérrez, pues bueno, aporta esta parte disciplinar de esta investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pasar ya directamente a la investigación. Y bueno, la investigación eh, que hacen Manuel Sáez López y Vázquez Cano lleva por nombre Visual Programming Language Integrate Across the Curriculum in Elementary School. A 2 years case study using Scratch in 5 schools. Esta investigación
que surge dentro de la revista Computers and Education 97, publicada en el 2016. A grandes rasgos es una investigación longitudinal, bueno, longitudinal no tanto porque fueron tantos años, pero sí el estudio abarca 2 años, en donde estuvieron haciendo diferentes extracción de información y de datos en una investigación aplicada, y estuvieron midiendo, pues bueno, este proceso de el desarrollo del pensamiento computacional por una parte, y por otro lado también la adquisición o la apropiación de los conocimientos históricos sociales. Todo esto pues en una serie de escuelas de educación primaria. Por fines prácticos voy a utilizar un documento traducido por Google Translate. Y bueno, también con esto voy a hacer un análisis de otros 2 artículos que emanan de que tiene que ver con de acá, que es de la programación visual por bloques en educación primaria, aprendiendo y creando contenidos en ciencias sociales, que es como un extracto, no es como tal la investigación anterior, sino yo lo posiciono como uno del análisis de datos dentro de estos 2 años de trayectoria que hicieron la investigación. También está por Sáez López y Cosar Gutiérrez. Esto está en la revista Competencia de Educación y fue aceptado en el 2015. Y la otra, que también se me hace interesante, es este artículo que se llama Pensamiento computacional y programación visual por bloques en el aula de primaria, pero tiene más el sentido de la música, o sea, de la artística, cómo trabajaron la disciplina de las artes, más específicamente con dispositivos ya más tangibles, como son Raspberry o como son MakeCode, que son dispositivos más no solamente del lenguaje de programación, sino que ya se traspolan a la parte de hardware. Y bueno, esto también emana de esta investigación de 2 años, pero tiene ciertas características que son interesantes analizar. Entonces, bueno, vamos a empezar vamos a analizar primero el texto más grande, o de donde se emana como todos los demás artículos. Y bueno, vamos a leer un poco el abstract, como para entender a grandes rasgos lo que fue esta investigación, ¿sí? Al principio, bueno, se hace uso de un referente de antecedente teórico. Diversos autores y estudios destacan los beneficios de la integración de las ciencias y la computación en la educación primaria y secundaria. Aplicaciones como Scratch han demostrado ser efectivos en entornos educativos, ¿no? Bueno, dice, el objetivo de este estudio es evaluar el uso de la programación visual utilizando Scratch en la práctica de aula, analizando los resultados y actitudes de 107 estudiantes de primaria, de quinto y sexto grado, en 5 escuelas diferentes en España, ¿sí? Aquí hay algún dato interesante, es que no se hizo la investigación solamente en una sola escuela, sino que se utilizaron 5 escuelas en donde se estaban llevando a cabo estas intervenciones. Dice, la intervención se desarrolla en 2 cursos académicos analizando la práctica de integración de la codificación y la programación visual por bloques en ciencias y artes. Aquí está la parte disciplinar, en donde entra, pues, obviamente, COSAR. Y la dimensión conceptos computacionales y prácticas computacionales. Detalla un enfoque cuasi experimental que demostró una mejora significativa en el aprendizaje de conceptos de programación lógica y prácticas computacionales con un enfoque activo. La dimensión de procesos de codificación en educación primaria analiza la práctica del grupo experimental a través de cuestionarios, que son una de las características de los datos que ocupa, y hace referencia a un análisis basado en proyectos, ¿sí? Vamos entrando un poco de lleno a la parte de la investigación. Bueno, en cuestión al marco teórico, aquí es interesante algo. Cada una de los artículos que analizan estos autores
tiene un marco teórico específico, sobre todo por el área en el que se está trabajando en cada uno de los artículos. Por ejemplo, en este empieza con los principios de la investigación educativa, obviamente porque bueno, tiene que desglosar como esta parte de cómo fue la investigación. Y aquí empezamos a observar que los autores utilizan, la investigación basada en diseño. ¿Sí? El presente proceso de investigación se centró en la aplicación de una estrategia de investigación basada en diseño. Ellos utilizan a Anderson Satuk, y a Dede Ketehult, Whitehouse, Bright y McCloskey. Esto hace una... Pues bueno, es muy claro la parte del método que utilizan, ¿sí? Y define algunos de los conceptos, pues, importantes dentro de la metodología, ¿no? Es importante que la investigación basada en diseño tenga una influencia e impacto en las prácticas educativas reales para justificar el valor de los enfoques teóricos, ¿no? Es una de las características principales de la investigación basada en diseño, que tiene que ver con prácticas reales, no laboratorios controlados. También habla aquí sobre los enfoques metodológicos de la investigación educativa. Esto lo señalan porque, bueno, hacen un análisis en su investigación un poco cuantitativa, un poco cualitativa. Entonces, por eso es que señalan que también la investigación basada en el diseño, pues tiene esta capacidad de tener diferentes visiones metodológicas, ¿no? Por eso es un enfoque metodológico, como lo definen los autores. Bueno, después viene la parte del diseño pedagógico, que utiliza lo que es el aprendizaje basado en proyectos y la taxonomía de Bloom. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un mapeo que hacen ellos sobre las dimensiones en las que van a analizar este proceso, ¿sí? Y bueno, entrando, no nos vamos a meter tanto en la cuestión pedagógica, nos interesa más saber cómo realizaron la investigación basada en diseño. Y bueno, aquí entra también la parte importante del marco teórico, ¿no? O sea, la parte del pensamiento computacional y la programación en contextos educativos utilizando Scratch, que es ya el vínculo directamente con la disciplina en donde, bueno, se expertiza el autor Sáez López, ¿sí? Y utilizan a Wing, que bueno, Wing es uno de los primeros autores que utiliza o que define el pensamiento computacional. Vamos a bajar un poquito más aquí a... Esto tiene que ver con Scratch, ¿sí? Cómo define las secuencias que tiene Scratch. Y bueno, aquí entramos ya a la parte de la metodología, que es importante. En el caso de esta investigación hay algo muy particular, que no está visible la pregunta de investigación que utilizan los autores. Solamente se encuentran los objetivos, y eso mismo pasa en los otros dos artículos. Pero bueno, los objetivos como tal, el objetivo general que ellos ponen es que es el estudio, es analizar los beneficios y posibilidades de codificar con un lenguaje de programación visual, ¿sí? A través de proyectos y actividades en educación primaria. O sea, lo que ellos quisieron evaluar es qué tanto beneficia el que el niño empiece a utilizar programación por bloques, tanto en su proceso de desarrollo del pensamiento computacional, como tanto en sus procesos didácticos o procesos de aprendizaje de las disciplinas que están trabajando. Y bueno, los objetivos específicos son evaluar las actitudes de estudiantes de educación primaria respecto a la programación, proyectos y creación de contenidos utilizando el lenguaje de programación visual, analizar la creación de contenidos multimedia, la competencia digital y los procesos de aprendizaje a través del diseño y la codificación en centros de aprendizaje. O sea, no solamente es medir las actitudes hacia los estudiantes de esto de qué tanto les gustó o qué tanto les agrada programar, ¿no? Desde un sentido más lúdico. Por eso Scratch es una de las herramientas que son más enfocadas al área infantil. Y sobre todo, qué tanto el alumno pudo avanzar en ser competente digital desde el elemento de la creación de contenido multimedia, ¿no? Que es una de las características, o bueno, uno de los elementos de las personas o de los
de la competencia digital como tal, ¿no? La creación de contenido multimedia. Y luego otro de los objetivos es comprobar la motivación al estímulo, la utilidad percibida y los resultados de los estudiantes a través del aprendizaje basado en proyectos. Aquí entra un poco más la metodología didáctica que utilizan, que es la metodología del aprendizaje basado en proyectos, y analizar la adquisición de conceptos básicos de programación computacional en educación primaria. O sea, este estudio como tal se centra en medir y evaluar la cuestión del pensamiento computacional en este proyecto. Ahorita vamos a ver en los otros dos artículos que son un poco más concretos, pero se enfocan más hacia la cuestión disciplinar que a la del pensamiento computacional. En el método, aquí hay algo interesante. Sigue abordando cuestiones de la investigación basada en diseño, pero aquí ya aporta cómo es que se utilizó a lo largo de los 2 años. Y aquí también entra la parte de quiénes fueron los colaboradores o los stakeholders para fines de retroalimentación y de las iteraciones que se realizaron. Comenta, ¿sí?, que se centró en una intervención con métodos complementarios, lo que comentamos hace un momento, implementando una estrategia de investigación basada en diseño. Implica, aquí también da otra característica, implica múltiples iteraciones colaborativas. Aquí es donde entra la parte del stakeholder. ¿Sí? En esta importante intervención, al estar situada en un contexto educativo real, la investigación basada en el diseño aporta un sentido de validez y asegura que los resultados pueden utilizarse de forma efectiva para mejorar la práctica. El enfoque, aquí entra una de las características también de este análisis de cómo se valida, ¿no? O sea, se valida pues porque se realizó en un contexto real. Es una de las partes de la argumentación de esta intervención. Y bueno, el enfoque de la investigación basada en diseño se implementa en este contexto particular de manera coherente con esta metodología. Este estudio de caso, fíjense, aquí lo analiza desde el punto de un estudio de caso. Esta investigación tiene más el corte de un estudio de caso que un estudio basado en la investigación basada en el diseño. Lamentablemente no encontré algún artículo que se basara más en la cuestión de la metodología basada en diseño, y entonces supongo o hago una inferencia de que el autor utiliza este método de investigación para poder entrar al campo, hacer las iteraciones y hacer la reflexión y las modificaciones, y los resultados de estas implementaciones pues bueno surgen utilizando otras formas de analizar, por ejemplo en este caso el estudio de caso de estas escuelas, ¿no? Por eso es que no vamos a ver algunos análisis o evidencias de la metodología basada en diseño, como por ejemplo el análisis de los resultados de algunas iteraciones, cómo se hicieron las iteraciones. De hecho, aquí en este artículo, que es el más macro, digámoslo así, no hay claridad de cuántas iteraciones se realizaron, ¿sí? Por la cantidad de tiempo que estuvieron trabajando y por los colaboradores, y ahorita vamos a ver quiénes fueron los colaboradores, infiero que sí hubo iteraciones, por lo menos más de dos, más de una, ¿sí? Pero no lo define. No define cuántas iteraciones son, simplemente se van los resultados que se obtuvieron a partir de el proceso de esta investigación. Entonces, bueno, este estudio de caso se aborda desde métodos de investigación mixtos, descritos en diferentes dimensiones, e implica múltiples iteraciones, colaboraciones y colaboración activa entre investigadores y docentes. Aquí es donde lo explica de manera objetiva, de manera objetiva, pero no lo define. No dice cuáles son estas múltiples iteraciones, no las analiza, o no encontré algún documento donde analice estas múltiples iteraciones, pero sí dice que se hizo a manera de colaboración entre investigadores y docentes. Recordemos que la investigación se sitúa en 5 escuelas, y bueno, hay colaboradores investigadores que también están participando en esto, ¿no?
Entonces, este cúmulo de docentes que están frente a grupo, los investigadores que están realizando la investigación, y bueno, como él también es un docente frente a grupo, porque él es un maestro de primaria, me imagino que también funge estos dos roles, ¿no? Y infiero entonces que se hacían reuniones para poder iterar y hacer este tipo de investigaciones, ¿sí? Eh, Ahora, esta parte dice, esta metodología incorpora tanto la evaluación como el análisis empírico. Desde el marco de la investigación basada en diseño detallado, la investigación aplica métodos mixtos y complementarios a partir de datos e instrumentos cuantitativos y cualitativos. En la dimensión 1 se aplica un diseño cuasi experimental analizando los datos mediante la prueba T. La dimensión 2 se centra en 2 años académicos de práctica pedagógica en educación primaria, por lo que se trata de un estudio de caso con la encuesta y la observación de estructuras de estructuras técnicas. En este contexto utilizamos la taxonomía clásica de Bloom para evaluar la práctica. Entonces aquí hace un cuadro bastante interesante sobre el diseño de la investigación, pero se centra en las dimensiones. En las dimensiones. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba, ¿sí? Que tiene que ver con Design Based Research, que es la investigación basada en diseño. Tiene dos dimensiones en las cuales, bueno, ellos se centran. No sé qué tanto este cuadro pudiera ser un poco un mapeo de conjeturas sobre la cuestión de las dimensiones que quiere trabajar, ¿no? Y a dónde quiere llegar. Entonces, la dimensión 1, que tiene que ver con los conceptos de computación, los conceptos computacionales y las prácticas computacionales, donde utiliza un diseño cuasi experimental con un pretest y un posttest, ¿sí? Al 99% de los aplicados, y un test en los estudiantes que tiene que ver con conceptos directos de lo que es la programación, o sea, del pensamiento computacional, ¿no? Secuencias, los loops o los ciclos, los condicionales, los eventos, la interfaz, y ¿cómo se llama? El teclado de los algoritmos. Y entonces, bueno, aquí entra lo que es conceptos de la computacional, el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Y el aprovechamiento, el aprendizaje activo. O el aprendizaje activo, perdón. Entonces, este es una de las dimensiones que analizan. Y la dimensión 2 analiza más sobre los procesos de codificación en la educación primaria o procesos de aprendizaje, perdón, ¿sí? Y entonces aquí tiene que ver más con la parte pedagógica, ¿sí? Utilizando categorías de Bloom. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, aquí la finalidad, aquí utiliza, por ejemplo, la observación y los cuestionarios, que es un poco más el enfoque cualitativo de cómo es que los estudiantes se apropiaron del tema como tal de la disciplina, en cuestión a la historia, ¿sí? La motivacional, conceptos computacionales, pero desde el punto de vista motivacional o actitudinal, ¿sí? Y bueno, todo esto basado en una triangulación, una metodología en triangulación de datos. Utilizan a Cohen, Manion y Morrison. Esto tiene que ver con 2 años de intervención en la que se basó la investigación. Y bueno, aquí esto del Cronbach, utilizan, por ejemplo, este método para poder darle fiabilidad a los datos o al análisis que hacen a partir de los docentes y los investigadores que evalúan, ¿sí? La validez y la construcción de valores. Entonces, bueno, aquí en los participantes entramos a la muestra del estudio está formada por 107 alumnos de sexto curso de educación primaria de 5 centros educativos diferentes de las regiones de Castilla-La Mancha, Madrid, España.
El género, pues bueno, 60% son niñas, 39% son niños. La tasa de respuesta es del 86.991%, por lo que la mortalidad muestra del 13%. ¿Sí? La implementación del programa. El diseño de la intervención es una característica clave de la calidad. Bueno, aquí explico un poco de a manera de introducción. Esta parte utiliza mucho lo que son los estándares curriculares del K12 para la cuestión de las competencias que debería tener el estudiante del siglo XXI, y que bueno, una de esas es la programación o bueno, el uso o la competencia digital. ¿Sí? La solicitud se lleva a cabo de quinto y sexto grado de educación primaria durante los años académicos 2013-2014 y 2014-2015. En estos dos periodos es donde entran las otras dos investigaciones, están centradas en estos periodos, por eso es que se entiende que esas dos surgen de esta. ¿Sí? El instrumento de fiabilidad. ¿Qué instrumentos utilizan para poder darle fiabilidad a este estudio? Vuelve a retomar el enfoque de la investigación basada en diseño, contemplando de que se basa en métodos mixtos, utilizando una variedad de herramientas y técnicas en la intervención. O sea, nosotros en esta metodología podemos utilizar diferentes métodos para poder analizar y extraer la información y el dato que necesitemos para evaluar la intervención. ¿Sí? Y utiliza a un autor que es Maxi. Dice: es perfectamente lógico que los investigadores seleccionen y utilicen diferentes métodos, seleccionándolos según sus necesidades, aplicando sus hallazgos a una realidad que es a la vez plural y desconocida. O sea, es enfocado más a la necesidad de la realidad educativa. Pues bueno, se utilizan diferentes métodos. La primera dimensión mide los resultados del Visual Block Creative Computing Test, que es uno de los tests que utilizan ellos para trabajar la cuestión de la pensamiento computacional, que se me hace interesante. Igual pudiera retomarlo para futuras investigaciones, sobre todo que es un test que ya está validado. Dice: la validez cualitativa de contenido proporcionada por 9 jueces expertos proporciona un valor de Aiken. Y la prueba mencionada consta de 40 ítems con una secuencia estructurada y progresiva. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí muestra un poco la imagen ilustrativa de los programas que fueron haciendo los estudiantes a lo largo de la investigación utilizando la plataforma de Scratch. Y bueno, después viene lo que es la segunda dimensión, que tiene que ver más con la cuestión de los procesos de aprendizaje y las actitudes de los estudiantes. Este tipo de investigación pretende describir la experiencia individual en entornos concretos. Los estudiantes rellenaron este cuestionario en relación con su percepción de la escala diseñada. O sea, esta parte más de, o sea, cómo se sintieron y cuáles fueron las actitudes hacia este tipo de trabajos. Y utilizó también la taxonomía de Bloom para ver hasta qué punto o hasta qué proceso, pues bueno, lograron incidir en esta investigación. Entra la parte de la triangulación metodológica, ¿sí? Esto también es importante para entender la metodología, la investigación basada en diseño. La triangulación metodológica de datos acorde con un diseño de la investigación basada en diseño permite obtener datos de diferentes fuentes, técnicas e instrumentos con el fin de aumentar la validez. Se recomienda utilizar más de un método para mejorar los procesos de validación, cosa que creo que es un aporte importante para los que queramos hacer investigación basada en diseño, ¿no? Utilizar más de un instrumento para poder tener mayor validez de lo que está pasando dentro de la intervención. Vienen las escalas que utilizó, y bueno, vamos a la parte de los resultados. Recordamos que la investigación se basó en dos dimensiones, ¿sí? En la dimensión 1, que tiene que ver con conceptos computacionales y prácticas computacionales, obtuvieron, pues bueno, esta parte de el test, Visual Block Creative Computing Test, y de los resultados de la prueba, se puede afirmar que existen mejoras significativas en los resultados de la prueba antes mencionada.
por lo que el programa implementado mejora la capacidad de los estudiantes para comprender conceptos y lógica de programación y crear productos multimedia relacionados con los contenidos curriculares. O sea, al final de cuentas, el resultado general que dio el test es que los alumnos lograron avanzar hacia su aprendizaje de la competencia digital, entendiendo cómo se programa y realizando, pues bueno, productos multimedia, ¿no? Que es uno de los elementos de la competencia digital. Después viene lo que es la dimensión 2, que son los procesos de aprendizaje y codificación de educación primaria, centrados más en un cuestionario y una observación. Utilizan la taxonomía de Bloom para poder identificar estos niveles. Y bueno, los resultados que obtiene es que en la escala 1, aprendizaje activo, a partir del cuestionario y de la observación estructurada, muestran valores superiores a 4, relacionados con el interés por la asignatura y la participación activa de los estudiantes en estos procesos. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, a partir de este proyecto de intervención que se realizó utilizando Scratch para poder diseñar ambientes virtuales de aprendizaje o diseñar productos multimedia, pues bueno, el interés por la asignatura de historia incrementó y sobre todo la participación de los estudiantes, ¿no? En lo que respecta al aprendizaje de materias factuales y la capacidad de comunicarse con claridad, los valores son algo inferiores, que se trata de valores positivos, pero algo inferiores a los factores mencionados anteriormente. O sea, si hubo mayor interés por la asignatura y la participación activa, aunque la capacidad de comunicarse con claridad y los valores no llegaron a ser tan impactables. Aquí, por ejemplo, hay elementos del cuestionario. Hacen una matriz en donde analizan de manera muy general la parte del impacto que tuvo el cuestionario, y bueno, hacen una gráfica en donde, si podemos observar, en la parte de los rombos es el cuestionario, la parte de los cuadros es la observación, y pues bueno, son muy parecidas, ¿no? O sea, los datos que encontraron, y pues bueno, de los más altos que hay, pues es la diversión, ¿sí? La diversión fueron lo que más se logró en cuestión a lo que observaron, y la utilidad. Creo que es importante este dato porque, bueno, la cuestión de la motivación de los estudiantes al trabajar materias de corte un poco más conceptuales o históricas, pues bueno, siempre son bastante complejas en el área de la educación. Y bueno, llegamos a la parte de las conclusiones, que bueno, él lo toma en 5 puntos, 5 conclusiones generales. En la primera, que hice un enfoque pedagógico activo que utiliza el lenguaje de programación visual, mejora significativamente varios elementos. O sea, no solamente es enseñar a programar al niño, sino pues todo lo que conlleva eso. El aprendizaje de conceptos de programación, la lógica y las prácticas computacionales, que tienen que ver con los resultados de la prueba 1 o de la dimensión 1, utilizando la prueba del test. Los estudiantes y observadores señalan que trabajar con programación visual a través de proyectos proporciona diversión, que es la dimensión 2, motivación, entusiasmo y compromiso por parte del estudiante. Entonces se genera una educación más emotiva, más emocional, a través del uso de estas herramientas. La utilidad percibida en estas prácticas y los conceptos computacionales abordados obtienen resultados considerablemente superiores con valores medios superiores a 4.5. Por lo tanto, el análisis descriptivo pone en manifiesto la utilidad y la posibilidad de aprender secuencias, bucles, paralelismos y eventos y compartir contenidos. Esto más enfocado a las habilidades que se requieren dentro de Scratch, que tiene que ver con estos bucles, estas secuencias, paralelismos y eventos compartidos contenidos, porque en la plataforma de Scratch se puede socializar el producto que se hizo. ¿Sí? La diversión, la posibilidad comunicativa están presentes en el proceso. Y el aprendizaje basado en proyectos, que al final de cuentas fue la metodología pedagógica que utilizaron, llevado a cabo la intervención, permite un enfoque activo. Este factor obtiene valores en torno a 4, por lo que el aprendizaje activo es esencial e importante en este proceso.
Y en cuanto a los contenidos de arte e historia, los resultados son un poco superiores a 3, por lo que de acuerdo con la categoría propuesta, los estudiantes logran una comprensión y entendimiento de los conceptos, que bueno, ya es un logro bastante fuerte, sobre todo tomando en cuenta los conceptos de historia. Eh, si nos ponemos a analizar esta investigación, si se fijan, está utilizando más el análisis de caso para poder entender qué fue lo que pasó, pero no existe, como lo decía antes, como este proceso iterativo de qué fue cómo lo diseñaron, cómo fueron trabajando estas iteraciones, las modificaciones que hicieron. Y otra de las grandes dudas que hay es, pues, ¿cuántas fueron, no? O sea, en esos 2 años, ¿cómo fue que hicieron estas iteraciones? Bueno, vamos a ver ahora eh, lo que es el otro artículo. Este es un artículo más pequeño que se basa en el mismo, pero aquí utiliza otros conceptos teóricos importantes, pero sigue refiriendo de que surge a partir de la investigación basada en diseño. Primero, pues bueno, para ver el resumen, detalla el análisis de la práctica e integración de programación visual por bloques en el área de ciencias sociales en educación primaria a través de la aplicación Scratch, que es lo que vimos anteriormente en el otro artículo. A partir de una investigación basada en el diseño, la triangulación de datos, la taxonomía clásica de Bloom, el modelo TPACK, este es uno de los aportes que tiene este artículo, el uso del modelo TPACK para poder entender la forma en que se debe de conducir la tecnología en la educación y el enfoque de la clase invertida. Este es otro enfoque didáctico de metodologías activas del aprendizaje. Si se acuerdan, bueno, en el pasado estaba utilizando la pedagogía basada en proyectos y aquí utiliza el Flipped Classroom. Sobre todo esto lo ocupa cuando le pide a los estudiantes que busquen cómo trabajar Scratch en su casa. Y bueno, aquí por ejemplo se basa solamente en 46 alumnos. En el estudio previo o en el estudio macro son 107 alumnos. Aquí solamente utilizan en el caso 46 de sexto de primaria y en el curso del 2013-2014 que fue el primer año. Creando animaciones y entornos interactivos que permiten el desarrollo de contenidos de historia del arte a través de las obras pictóricas del Greco, Velázquez, Picasso y Dalí, ¿sí? Aquí ya se centra más en qué fue lo que hicieron. Puede ser que estas diferentes investigaciones hayan sido los resultados de las iteraciones, o sea, cómo resultaron esto y a partir de este análisis, pues bueno, cómo generaron esta iteración, ¿sí? Bueno, los resultados destacan la capacidad de los alumnos de comprender, aplicar y sintetizar los elementos trabajados. Se concluye que estas prácticas propician mejoras en los alumnos en relación a motivación, satisfacción, diversión, utilidad y compromiso, posibilitando la comprensión de los contenidos y de la lógica y conceptos computacionales a través de actividades multimedia con programación visual por bloques. O sea, prácticamente es los mismos resultados que obtuvieron en el otro artículo que leímos. Bueno, nos saltamos un poco la introducción. El marco teórico se centra más en la cuestión de la ludificación, ¿sí? Esta es una de las características que yo veo mucho en Scratch y que, bueno, dentro de mi análisis sistemático o estado del arte, veo que Scratch se centra solamente en ludificar, ¿sí? Creo yo que hay un hueco epistemológico y metodológico en donde se puede utilizar Scratch con un fin diferente, no solamente para ludificar el aula. Pero bueno, aquí lo utiliza la ludificación, ¿sí? Algunas fotos de la implementación, la cuestión de la programación, ¿sí? Y entra en el modelo TPACK. El modelo TPACK, que tiene que ver con el modelo se le llama Pedagogical Content Knowledge, ¿sí? Que tiene que ver más como un modelo de las características de cómo se debe de implementar la tecnología dentro del aula. Este modelo está hecho por Miss Ray Kohler, ¿sí? Un poco extrayendo conocimiento de Lee Schulman, que también es básica para ellos. Y bueno, está el modelo TPACK, aquí como tal su gráfica que conocemos, ¿no?
Bueno, los objetivos, al igual que el otro, solamente tiene objetivos, más no tiene la pregunta. A partir del diseño planteado y la intervención en contextos educativos, se definen los siguientes objetivos. Valorar el uso pedagógico de la programación visual por bloques en educación primaria, ese es un objetivo que surge del anterior. Situar la práctica pedagógica relativa al pensamiento computacional en modelos contrastados como el modelo TEPAC, valorando desde la taxonomía de Bloom. Aquí cambia por el modelo TEPAC. Evaluar interés, participación y motivación y compromiso, este también estaba en el anterior. Analizar y la pertenencia y idoneidad de trabajar de un modo integrado conceptos computacionales, contenidos artísticos, historia del arte. Modifica algunos términos, pero también estaba dentro de los objetivos específicos anteriores. Y valorar el rendimiento académico y utilidad percibida del trabajo pedagógico a través de computación creativa. Bueno, aquí hay algo muy interesante que yo veo más como otro esquema, más como un mapeo de conjeturas. O sea, aquí lo que hace este autor, bueno, los autores, los mismos autores, es que utilizan tres elementos, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos como tal de la investigación y la metodología de la investigación que se utilizará. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje, fíjense, aquí vuelve a tomar la intervención de 2 años de educación primaria. O sea, es algo parecido al anterior cuadro o mapa que vimos en el artículo pasado, pero está desglosado de una manera diferente. ¿Sí? Surge de una intervención de 2 años de primaria, utiliza el modelo TEPAC y el enfoque activo del aprendizaje basado en proyectos, conceptos computacionales. Aquí, fíjense, aquí toca otra vez el aprendizaje basado en proyectos, pero aquí no viene la aula invertida que utiliza en el resumen. En los objetivos es valorar el uso pedagógico de la programación visual por bloques, pensamiento convencional y modelos contrastados, que es lo que vimos arriba. Evaluar interés, participación y compromiso de los estudiantes. Analizar y trabajar de manera integrada con conceptos computacionales. Después viene lo que es los objetivos que tienen que ver con el aprendizaje activo, la historia del arte, conceptos computacionales, utilidad percibida y diversión, que es lo que buscan estos autores dentro de esta intervención. Lo que se genera, pues bueno, se buscaría una mejora significativa en función al interés, la participación, la comprensión de la disciplina, en este momento el arte, y los conceptos computacionales y la utilidad y la eficacia de ellos. Y en la metodología de la investigación tiene que ver con la escala de categoría de Bloom, la comprensión, la aplicación y la síntesis y la evaluación. Estos tres también están en el anterior, la fiabilidad utilizando el Cronbach, la validez del contenido y la construcción de valores. ¿Sí? Y todo con la triangulación de datos. O sea, es muy parecido, pero siento que está más simplificado hacia esta investigación. Entrando al método, volvemos a trabajar lo que es la investigación basada en diseño, que la menciona, ¿sí? Permite una intervención de métodos complementarios. Bueno, esto es un poco lo que ya se extrae del anterior, ¿sí? Y viene aquí lo que es la triangulación de datos. Se desarrolla a partir de la evaluación obtenida de la aplicación de las 3 primeras escalas del cuestionario administrado a los alumnos de sexto de educación primaria. Su contraste con las 2 últimas escalas, diseñadas en forma autoinforme a través de la triangulación de datos. Aquí yo lo entiendo como que ya hay una valoración de modificación de la iteración. Creo yo que nos hace falta este dato donde cómo hicieron las iteraciones y los resultados de ellas pues se fueron modificando y fueron emanando estos artículos. Utilizan lo que es valorar las 3 primeras escalas. En cuanto a la aplicación de la taxonomía de Bloom, partimos de que para evaluar un proceso de aprendizaje, bueno, esto también tiene que ver con el anterior artículo que habla sobre la taxonomía de Bloom. ¿Sí? La muestra, ya vimos que fue 46 alumnos de sexto de primaria, ¿sí? De centros escolares rurales en contextos y características similares de España. Instrumento y fiabilidad. Aquí vuelve a lo mismo que comentábamos en la anterior, la validez continua por 6 jueces expertos. Esto lo habíamos leído ya en la anterior, en el anterior artículo. Y la escala 1, aprendizaje activo, la escala 4, utilidad percibida. Pues bueno, son las escalas que utilizan ellos para poder
evaluar la intervención y bueno, con eso genera fiabilidad. La intervención como tal, dice, llevó a cabo a lo largo del curso 2012 en 20 sesiones. Esto tampoco no se abordaba en el anterior. O sea, aquí se especifica 20 sesiones de 1 hora dentro de las áreas de conocimiento del medio y educación artística de sexto de primaria, utilizando recursos multimedia integrados en programas Scratch. Se realizó un enfoque activo en el aula basado en el mencionado modelo de clase invertido Flipped Classroom. Los alumnos trabajaron con documentos y videos y tutoriales de Scratch en casa para aplicar y abordar contenidos en el aula de un modo colaborativo y dinámico. O sea, aquí explican un poco más de que el aprendizaje de uso de Scratch se dio a partir de tareas que se llevaban los estudiantes a casa para poder ver videos, tutoriales y que en clase ya solamente se enfocaran a utilizar Scratch para la creación de multimedia. Ese es un dato interesante porque quiere decir que no hay un proceso mediático para el desarrollo del uso de Scratch, sino más bien se enfocaban a que estos videos y tutoriales generaran un aprendizaje autodirigido para poder llegar al aula y poder utilizar el tiempo del aula en esta aplicación. Vienen aquí las sesiones, cada sesión, ¿sí? Información y explicación de los alumnos. Plan, los alumnos tratan de desarrollar las tareas, explorar de un modo autónomo y reflexionar respecto a lo que hemos aprendido. ¿Sí? Es un poco, pues bueno, la cuestión un tanto constructivista, pero al final de cuentas iniciamos con la explicación a los alumnos a la sesión a desarrollar, ¿sí? Y bueno, esta es una de las, como lo habíamos visto ya, pues bueno, el uso de los programas que hacían los niños con el arte, ¿no? El análisis de los resultados que obtienen. Vámonos a la parte de conclusiones. Y bueno, en las conclusiones, bueno, ya tiene esta parte del diseño de trabajo propicio un aprendizaje activo. Los alumnos comprenden y analizan elementos y expresiones artísticas de diferentes épocas al tiempo que aprenden la biografía de pintores españoles. Se aprenden conceptos computacionales. Los alumnos disfrutan trabajando. Y los estudiantes consideran que este enfoque aumenta la eficacia del proceso de aprendizaje. O sea, a grandes rasgos son se valida como tal que las intervenciones basadas en Scratch pues aumenta tanto el conocimiento de los estudiantes de la materia como en su actitud y sobre el desarrollo de habilidades. Bueno, vamos a abordar el tercero y último análisis que tiene que ver con el pensamiento computacional y programación visual por bloques en el aula de primaria. Siguen siendo José Manuel Sáez López y Cosar Gutiérrez. Y bueno, en este artículo siguen sin aparecer la cuestión del análisis de las iteraciones, pero aquí los centran en otra área disciplinar. Dice, se plantean actividades participativas centradas en un aprendizaje basado en el juego. Aquí tienen otra metodología de pedagógica. Creo que es bastante inquietante. Cómo es que articularon todas estas metodologías dentro de una misma intervención, porque en la primera es aprendizaje basado en proyectos y luego en otro artículo utilizan el aprendizaje de aula invertida o el Flipped Classroom y ahora utilizan el aprendizaje basado en el juego. Entonces, bueno, es bastante inquietante esto. La muestra en el estudio se consistió en un grupo experimental de 93 estudiantes de sexto de primaria. Fíjense, aquí cambia otra vez la muestra. Aquí fueron 93 estudiantes, en la primera fueron 107, en la segunda 43 y aquí hay 93. ¿Sí? Yo considero que fueron tomando datos de las diferentes escuelas para poder ir sacando esta información que les pudiera dar más detalle en ello. El proceso de investigación se centra en la implementación de una estrategia de investigación basada en el diseño. Vuelve a salir que la investigación se utilizó en esto, ¿sí? A través de métodos mixtos y complementarios, analizando datos y aplicando instrumentos desde enfoques cuantitativos y cualitativos. Se aprecia que hay mejores significativas en lo que respecta a secuencias para crear música a partir del test Judy-Mann-Whitney y se subrayan ventajas en el uso de conceptos computacionales. Bueno,
Aquí empezamos con la introducción, que es un poco, aquí lo hacen manera de antecedente, o sea, hay muchos antecedentes de cómo se ha trabajado esto. Entra en el marco teórico, empieza también con el pensamiento computacional y programación, que ya lo había trabajado en otros artículos. Aquí trabaja de manera más objetiva el Scratch, pero como aquí en este artículo utiliza dispositivos a manera de hardware, entonces hace un análisis un poco más refinado de eso. Este cuadro lo utiliza, pero de manera narrativa en los otros artículos, la secuencia, los bloques, el paralelismo, el evento y lo condicional, que tiene que ver con los conceptos y prácticas computacionales aplicados en la intervención, que pues bueno, se fomentan utilizando Scratch. Y bueno, aquí empiezan a explicar los dispositivos que se utilizaron, ¿no? Por ejemplo, el Pickboard, que es uno de los, una placa en donde se puede hacer programación por bloques y después se pasa la programación a estas placas para poder generar, pues bueno, algún tipo de movimiento, algún display que ahí salga lo que quiera el estudiante, ¿no? Ah, se utiliza, por ejemplo, lo que es, aquí lo explica, el Pickboard. Se utiliza una Raspberry Pi, ¿sí? Que es una mini PC, como ellos lo explican aquí. Que bueno, ya el uso de Raspberry Pi, pues bueno, ya implica más programación, no tanto por bloques, sino una programación más en lenguaje de programación. Y pues bueno, también utilizan la programación visual por bloques con el Scratch, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de la Picoboard. Aquí está el ejemplo del Scratch. Y por aquí, por más abajo, vamos a ver un ejemplo de la Raspberry Pi. El método destaca la importancia de un planteamiento de investigación basada en el diseño. Volvemos a retomar esta metodología en el que se utiliza todo esto. Que se adopta desde la presente estudios como metodología de trabajo por sus ventajas e iteraciones y el uso de métodos mixtos. Para obtener una mayor validez de los resultados, minimizar el error, se ha utilizado la estrategia de triangulación de datos de Cohen, Mannion y Morrison. Esta estrategia de triangulación la han ocupado a lo largo de esta intervención. Volvemos a tomar los participantes que lo habíamos revisado. Y bueno, aquí en la intervención, desde una perspectiva internacional, bueno, utiliza este dato surge en el primer artículo, donde habla de la perspectiva internacional sobre el K12, de un poco de justificar por qué trabajar la tecnología y la programación en educación. Se lleva a cabo en el curso 2013-2014 en 20 sesiones de 1 hora, integradas en el área de educación artística. Fíjense, aquí hay una coincidencia. Estamos notando que los artículos que emanan del macro son de 20 sesiones. O sea, aquí hay una coincidencia que puede ser el diseño, o los principios de diseño que se generaron a partir del análisis de las iteraciones, porque los dos tienen que ver con 20 sesiones de 1 hora, ¿sí? Sería interesante ver si es que en realidad este es uno de los principios de diseño que elaboraron. Que bueno, se infiere por este análisis que estoy haciendo aquí. Los alumnos trabajaron con Scratch, Picoboard y Raspberry Pi y crearon una serie de proyectos a través de programación por bloques y posteriormente usando un uso del hardware y los componentes mencionados en el estudio y se pueden contemplar en la figura 4. Aquí está una imagen de una guitarra. Aquí está la Raspberry. Acá está la Picoboard. Y bueno, aquí están las pinzas de cocodrilo que utiliza para poder seleccionar los colores, ¿no? Los sensores y Scratch. Entonces, a partir de la Raspberry se programa el sonido. Por ejemplo, aquí está el altavoz y la batería. Bueno. Vuelve a retomar la cuestión de los instrumentos y la fiabilidad, que ya lo habíamos contemplado en la siguiente. Los resultados, análisis descriptivo. Utiliza Bloom nuevamente para ver la modificación de las actitudes motivacionales y la cuestión pedagógica. Aquí cambia, si se fijan, por ejemplo, en el grupo control, grupo experimental, cómo es que por cada una de las escalas
pues bueno, hay diferencias, ¿no? Vamos a ir a las conclusiones. Y bueno, en las conclusiones tenemos que, partiendo de los valores del análisis descriptivo, la inferencia estadística y las aportaciones de la entrevista grupal, el trabajo a través de conceptos computacionales permite comprender secuencias de bucles, paralelismo y eventos. Tiene que ver con el desarrollo de la competencia, del pensamiento computacional. El enfoque activo, mejoras estadísticas en la comprensión de secuencias y bucles. Aquí, bueno, lo resuelto otra vez. Se destaca mejor estadísticamente en lo que respecta a la posibilidad de crear actividades musicales. Bueno, en esta parte, creo yo que al analizar estos tres artículos, pues bueno, hay varias ausencias propias, porque bueno, la investigación estuvo basada en la metodología basada en diseño, pero el análisis o la redacción de estos artículos tiene más la estructura de un análisis de caso, porque se hacen solamente la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, creo yo que por la forma en que están redactados los dos artículos menores, llamarlos de esa manera, hay ciertas conjeturas en donde se puede percibir que fueron haciendo diferentes acciones, diferentes actividades, que lo más seguro es que fueron reflexionadas en torno a los stakeholders, que son docentes e investigadores, y que a partir de ello fueron generando diferentes actividades con algunas de las materias, ¿no? O sea, tomando en cuenta de que toda la investigación se dio durante 2 años, que al final de cuentas, a partir de todas esas intervenciones que se hicieron, esas iteraciones, pudieron analizar el impacto que tuvo en la competencia, en el pensamiento computacional de los estudiantes, ¿no? Que era lo que se buscaba al final de cuentas. Entonces, bueno, creo yo que esto me abre un panorama interesante, sobre todo si queremos entender la investigación basada en diseño como un enfoque metodológico, y que a partir de la investigación, pues bueno, pueden surgir diferentes artículos, investigaciones, con otros cortes más narrativos, ¿no? O desde otras miradas, metodológicas. ¿Qué cosas puedo extraer de esta investigación? Pues bueno, la cuestión de las escalas que utiliza para poder medir el pensamiento computacional, creo que es un aporte importante. La cuestión de cómo midieron a través de la taxonomía de Bloom el impacto, que no solamente desde la cuestión del pensamiento computacional, sino desde la parte disciplinar, creo que también es un aporte importante. Y bueno, el uso de dispositivos, no solamente centrarme en Scratch, sino que puedo meter dentro de la intervención, pero siempre y cuando sea viable, sea factible y sobre todo que pueda viajar a otros contextos, ¿no? O sea, la intención de hacer una investigación más centrada en la realidad es que se pueda viajar a otros contextos sin tener que tener dispositivos, pues bueno, de alta gama que impida que lleguen a eso, ¿no? Entonces, bueno, esta fue el análisis de estos artículos, y seguimos analizando elementos de la investigación basada en diseño en contextos reales. En esta situación, bueno, en este video nos tocó analizar a Sáez López y a Vázquez Cano en una investigación de 2 años en educación primaria, ¿sí? Entonces, pues bueno, les agradezco el tiempo y nos vemos en la próxima.